¿Tú crees que Álvaro Uribe Vélez sí va a ser declarado culpable y va a pagar una condena por lo que está haciendo juzgado? Mira, ya lo que estamos viendo es histórico, ¿no? Que un expresidente vaya a juicio. Eso es un logro histórico y una buena noticia para la justicia del país. Porque es que, a ver, uno tiene que ser responsable, no podemos negar. Él está siendo juzgado por algo muy diferente a lo que debería ser juzgado, ¿no? ¿Por qué Debería ser juzgado por paramilitarismo. Sí, debería ser juzgado. Sí, porque es que no podemos tapar el sol con un dedo. Este país hubo unos campesinos que los mataron vilmente, todo por una orden presidencial, presuntamente creo yo que fue una orden presidencial, de que no podemos tapar los falsos positivos. Fiscal Angélica Monsalve da a juicio, la acusan de exigir sobornos para manipular investigaciones de corrupción. La Fiscalía investiga a Monsalve por presuntamente utilizar a un abogado como intermediario para cobrar una suma millonaria a un destacado empresario en Bogotá. El Tribunal Superior de Bogotá confirmó que Monsalve será procesada como reo ausente por evitar los llamados judiciales repetidamente menos. La fiscal Angélica Monsalve deberá enfrentar un juicio por presuntamente haber solicitado dinero a cambio de manipular un caso de corrupción. Según se conoció, Monsalve habría exigido 600 millones de pesos para archivar una investigación relacionada con el escándalo de los vehículos blindados de la Unidad Nacional de Protección. El Tribunal Superior de Bogotá confirmó que la fiscal será procesada en contumacia, es decir, como reo ausente, debido a su reiterada evasión de los llamados judiciales. La acusación formal contra Monsalve, presentada por la Fiscalía General de la Nación, detalla que la fiscal habría utilizado al abogado Jimmy Forero como intermediario para solicitar el dinero a Martín Ricardo Manjarres, uno de los investigados en el caso. El documento de 43 páginas revela que desde octubre de 2021 Monsalve intentó sin éxito obtener una orden de captura contra Manjarres, lo que fue negado por falta de pruebas. Se confirma, gente, se confirma que la fiscal Angélica Monsalve, hoy sale esta rata a decir de que Álvaro Uribe tiene que ser procesado por paramilitarismo. Esta rata, recordemos quién es esta fiscal, socia de Gustavo Petro, socia del abogado Chichipato, malo del río que no saca una mosca de un vaso de agua. Este es el abogado que está defendiendo a esta rata fiscal. Gente, había cobrado 600 millones, gente, para no armarle un proceso falso a un empresario. Gente, estaba extorsionándolo. O me da 600 millones o le arma un proceso falso y lo envío preso. Gente, las mismas mañas de estas ratas de izquierda comunista. Y acá tenemos el video donde esta rata dice de que Álvaro Uribe debe ser procesado por paramilitarismo porque dio la orden de presidencia y después asustada. No, presuntamente dio la orden. Gente, son tan ratas que no tienen ninguna evidencia probatoria. Imagínense, gente, una fiscal de esta con un proceso, esta rata criminal que acusa a cualquier persona sin tener elementos probatorios. Esta es la rata, la fiscal, que armó un proceso falso a unos empresarios para extorsionarlos y cobrarle 600 millones. Hoy sale esta fiscal a decir de que Álvaro Uribe es responsable, pero sale asustada, o sea, no sabe, esta rata no sabe qué es lo que dice, porque sí debe ser procesado por paramilitarismo, porque no pueden quedar los paramilitares, todos sabemos de que paramilitares asesinaron y que la orden venía de presidencia, presuntamente de presidencia. O sea, esta rata se ve que es una mentirosa y que miente en plena entrevista. Lo que sí sabemos
es que perdieron un fallo judicial, esta fiscal corrupta y el abogado malo del Río. Escuchen esos audios. ¿Tú crees que Álvaro Uribe Vélez sí va a ser declarado culpable y va a pagar una condena por lo que está siendo juzgado? Mira, ya lo que estamos viendo es histórico, ¿no? Que un expresidente vaya a juicio. Eso es un logro histórico y una buena noticia para la justicia del país. Porque es que, a ver, uno tiene que ser responsable, no podemos negar. Él está siendo juzgado por algo muy diferente a lo que debería ser juzgado, ¿no? ¿Por qué debería? Debería ser juzgado por paramilitarismo. Sí, debería ser juzgado. Sí, porque es que no podemos tapar el sol con un dedo. Este país hubo unos campesinos que los mataron vilmente, todo por una orden presidencial, presuntamente creo yo que fue una orden presidencial, de que no podemos tapar los falsos positivos. Fiscal Angélica Monsalve da a juicio, la acusan de exigir sobornos para manipular investigaciones de corrupción. La Fiscalía investiga a Monsalve por presuntamente utilizar a un abogado como intermediario para cobrar una suma millonaria a un destacado empresario en Bogotá. El Tribunal Superior de Bogotá confirmó que Monsalve será procesada como reo ausente por evitar los llamados judiciales repetidamente menos. La fiscal Angélica Monsalve deberá enfrentar un juicio por presuntamente haber solicitado dinero a cambio de manipular un caso de corrupción. Según se conoció, Monsalve habría exigido 600 millones de pesos para archivar una investigación relacionada con el escándalo de los vehículos blindados de la Unidad Nacional de Protección. El Tribunal Superior de Bogotá confirmó que la fiscal será procesada en contumacia, es decir, como reo ausente, debido a su reiterada evasión de los llamados judiciales. La acusación formal contra Monsalve, presentada por la Fiscalía General de la Nación, detalla que la fiscal habría utilizado al abogado Sidney Forero como intermediario para solicitar el dinero a Martín Ricardo Manjarres, uno de los investigados en el caso. El documento de 43 páginas revela que desde octubre de 2021 Monsalve intentó sin éxito obtener una orden de captura contra Manjarres, lo que fue negado por falta de pruebas. La Fiscalía sostiene que las acciones de Monsalve configuran el delito de concusión por el abuso de su cargo menos crédito Fiscalía General de la Nación. La DRA. Angélica María Monsalve Gaviria, fiscal 414 delegada ante los jueces penales del circuito de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Dirección Seccional de Bogotá, abusando sus funciones por intermedio del abogado Sidney Forero Castaño, solicitó la suma de 600 millones de pesos al señor Martín Ricardo Manjarres Cabezas a cambio de archivar la investigación que se adelanta en su despacho, se observa en el escrito de acusación emitido por la Fiscalía. En junio de 2022, Forero se reunió con Manjarres en Bogotá, donde le ofreció ayuda en su proceso a cambio de una suma millonaria. En encuentros posteriores, Forero habría insistido en la entrega del dinero, llegando incluso a mostrar pruebas del expediente para presionar al empresario. Además, se menciona que Forero presentó un contrato de servicios por el monto exigido, intentando dar apariencia de legalidad a la transacción. 7 meses después, el martes 14 de junio del año 2022, el abogado Sidney Forero Castaño, por intermedio de César Rivera, logró ubicar el número de teléfono del hijo de Martín Ricardo Manjarres Cabezas y a través de este, citó a Martín Ricardo a una reunión urgente para el día siguiente a las 8:30 am. En el centro comercial Gran Estación de la ciudad de Bogotá, para hablar personalmente de un problema que dijo estar relacionado con la Fiscalía 414 Anticorrupción, se agrega en el documento. Una acusación formal señala que Monsalve solicitó dinero para archivar un caso relacionado con la Unidad Nacional de Protección menos crédito Fiscalía General de la Nación. Asimismo,
El ente acusador agrega que el 21 de 2022 junio, Jimmy Forero citó nuevamente a Martín Ricardo Manjarres en el Hotel Gran Yacht de la ciudad de Bogotá y allí le dijo que lo propuesto, esto es, archivar el caso por la fiscal 141 era a cambio de una gruesa suma de dinero, refiriéndose a esta como honorarios, que inicialmente determinó en 500 millones de pesos, 500 millones $1,000. 00. Sin embargo, la víctima pidió formalizar la solicitud en un documento o contrato, pero ese mismo día, en horas de la tarde, Jimmy Forero lo citó y él le dijo que no se firmaría ningún contrato y él le requirió el compromiso de pago. La situación se agravó cuando, ante la negativa de Manjarres de pagar, Monsalve radicó una solicitud de imputación en su contra en agosto de 2022. Posteriormente, Manjarres denunció el intento de extorsión, lo que llevó a la Fiscalía a investigar a Monsalve. La Fiscalía sostiene que las acciones de Monsalve constituyen el delito de concusión al abusar de su cargo para obtener beneficios económicos. La fiscal Angélica Monsalve habría intentado obtener una orden de captura contra Manjarres desde 2021, sin éxito por falta de pruebas. El 23 de agosto de 2022, se reunió la víctima con Jimmy Forero Castaño en el establecimiento de comercio Pampaya de la calle 138 de Bogotá, que nuevamente le solicitó el dinero para archivar el caso o de lo contrario la fiscal seguiría adelante con la imputación y su proceso pasaría a los fiscales del juicio y ella perdería la competencia, dice el escrito de acusación. El caso generó gran atención debido a la figura de Monsalve, que fue una figura polémica en el ámbito judicial y político de Colombia. Su ausencia en las diligencias judiciales llevó a que el tribunal decida continuar el proceso sin su presencia, lo que subraya la gravedad de las acusaciones en su contra.